Hoy les proponemos conocer los secretos de las rocas viajeras del espacio, esas que nos llegan desde otras zonas del misterioso universo en que vivimos. Quédense con nosotros. Pero tranquilos, de los siempre enigmáticos meteoritos no les vamos a hablar ni Luis Pando ni Carlos López, quienes editamos este tercer Geopodcast de la tercera temporada, sino que para ello hemos llamado a todo un experto en este ámbito. Luis Rodríguez Terente, director del Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, bienvenido nuevamente a los Geopodcasts de la Facultad de Geología. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Muchísimas gracias a ti por compartir con todos los que nos escuchan tus conocimientos sobre meteoritos. Comenzamos enseguida, lo hacemos tras este indicativo que nos permite saber dónde estamos. Geopodcast. Facultad de Geología. Universidad de Oviedo. Para empezar, Luis, ¿qué es exactamente un meteorito? ¿Cómo podríamos definirlo de una manera sencilla a la par que rigurosa? Bueno, un meteorito es una roca que obtenemos cuando un cuerpo impacta en nuestro planeta y según el tamaño que tenga cuando atraviesa la atmósfera, lo clasificamos en eso. Si es muy grande, de más de 50 metros, todo lo que viaja por el espacio, 50 metros de diámetro, lo llamamos a llamar meteoroide, pero afortunadamente esos son los menos que penetran en la atmósfera terrestre, se desintegran en un montón de fragmentos y a nosotros llegan piedras pequeñas, piedras de mano. A eso es a lo que llamamos meteoritos y son la descomposición de rocas mayores cuando atraviesan la atmósfera terrestre. Pues precisamente esa era la segunda pregunta. ¿Cómo son los tipos de meteoritos? Ya nos lo has indicado en esta primera respuesta, acercándonos a lo que es un meteorito. Luis, ¿qué puede contarnos un meteorito sobre el origen del sistema solar, sobre el universo? Wow. ¿Qué nos cuentan estas rocas? Es muchísimo, nos lo cuentan todo realmente. Piensa que los meteoritos que hoy estudiamos nos dan una idea de los primeros elementos que se fusionaron formando minerales, que después constituyeron rocas cuando se formó la Tierra. La Tierra, los ladrillos de construcción de nuestro planeta están hechos con rocas tan vulgares como estos meteoritos, ¿no? Puedes pensar que somos algo especial y no es más que la fusión de todas estas rocas en un inicio hace 4.550 millones de años que fueron configurando los diferentes cuerpos del sistema solar. Los que estamos aquí cerca del Sol, los planetas interiores, tenemos todos una composición más o menos similar y cuando llega a nosotros un fragmento de estos fragmentos de asteroides realmente que vienen del espacio, nos enseñan un poco el minuto cero, ¿no? El momento en que en su composición muchos de ellos tienen las gotitas de fundido del origen del sistema solar, algo que llamamos los cóndrulos, que son como unas gotitas que se ven muy bien al microscopio cuando los estudiamos, en unas esferas formadas por un mineral muy común que la gente conoce, que se llama olivino, o algunos también son de piroxenos, plagioclasa, y yo estoy viendo el punto cero, el punto de la formación del sistema con esas altísimas temperaturas en las que me quedan esas gotitas, voy a decirte, fosilizadas dentro de esa roca. Entonces, es muy emocionante cuando haces una lámina de ese tipo de meteoritos, concretamente lo llamamos condritas, porque llegan esos cóndrulos, y descubres esa primera condrita, que es un circulillo en la lámina delgada, de colores, te llama muchísimo la atención y dices, he aquí, mira, esto es una gota del origen del sistema solar. Estás viendo una gota que tiene 4.500 millones de años. A partir de ahí empiezas a estudiar el resto del cuerpo, ¿no? Pero a mí personalmente las condritas me encantan. Son como el olivino, sabéis que los colores de interferencia son colores muy vivos, son muy llamativos. Es como un pequeño mosaico dentro de un circulillo. Eso en lo que atañe a las condritas, que son los meteoritos más abundantes. Cuando dices, oye, de todos los meteoritos que recogéis y estudiáis, efectivamente hay una clasificación muy simple que la gente puede tener en la cabeza entre lo que eran los meteoritos metálicos, lo que se llamaban los meteoritos rocosos y los litosideritos, que era una mezcla de metal y meteorito rocoso.
nosotros tenemos que hacernos una imagen en la cabeza de la Tierra con el núcleo, el manto y la corteza, y cuando tú divides esa Tierra en 3 partes, pues los fragmentos que llegan a nosotros de asteroides grandes que pueden parecerse mucho a la Tierra también tienen 3 partes. Tienen su propio núcleo, tienen su propio manto y tienen su propia corteza. Según los minerales que yo estudie o la textura de las láminas delgadas de esos meteoritos, podemos asignar si procede del núcleo, del manto o de la corteza de un asteroide. Igual que estudiamos las rocas de la Tierra. Y no es nada casual que todos los núcleos de todos estos asteroides sean de hierro y níquel, como nuestro planeta. Con esas figuras que muchos acostumbramos a ver en los libros o imágenes en internet, que parece un enrejado metálico, que se llaman las figuras de Wittmann-Staten, que solamente se pueden tener de un meteorito. Eso yo no lo puedo hacer en un laboratorio. Necesito para empezar 10 millones de años, que va a ser que no los tengo. Y están compuestos siempre por hierro y una parte de níquel. Tienen también cobalto y tienen otros minerales como traza, pero son todos de hierro con hasta un 10 o un 15% de níquel dentro de. Acabas de aludir, acabas de utilizar, acabas de aludir la palabra lámina delgada. Sí. ¿Qué es esto para los que nos están escuchando de una lámina delgada? ¿Puedes ver Sí. un meteorito al microscopio? Sí, vamos a ver. Si yo cojo una muestra de un meteorito ahora mismo, me las traen cada 15 días o cada mes, me trae gente cosas que piensan que es un meteorito y lo pongo bajo la lupa binocular. Bueno, yo veo la superficie de la muestra a más aumentos y ya solo con el aspecto de la superficie, si tiene burbujas, si se ve algo fundido, si no, inmediatamente dices, bueno, lo que suele ocurrir, ¿no? Que nunca nadie me ha traído un meteorito en todos estos años que llevo en el museo. Pero para un estudio serio, la superficie me vale de bien poco. Yo necesito cortar la muestra con unos discos, con unas sierras de diamante que hay en el departamento. Y de ahí lo que extraemos es una sección muy fina que después se pega a un portaobjetos de vidrio, se desbasta hasta que tenga 30 micras de espesor y es ahí donde yo puedo hacer los estudios de verdad. ¿Por qué lo llamamos lámina delgada? Evidentemente 30 micras es muy poco y eso es lo que permite que la luz atraviese algo que es opaco. Excepto los metales que se estudian por reflexión, yo necesito que estos minerales, que son principalmente silicatos, pues y óxidos, me dejen pasar la luz. Cuando yo eso lo estudio al microscopio con luz polarizada, pues pongo de manifiesto los colores de interferencias, como se llaman, que es lo que me permite identificar los minerales. Y después, si quiero ser mucho más preciso y el estudio es mucho más serio, esa superficie, siendo tan delgada, se puede llevar a aparatos que tenemos en la universidad, como la microsonda electrónica, y hacer análisis químicos puntuales de todos aquellos lugares que a mí me interesen para mi estudio. Eso, con el microscopio, estudias los minerales y la textura del meteorito y después con los análisis la composición. Eso te da una clasificación exacta de lo que tienes entre manos. Y es cuando aparece a veces alguna sorpresa que acaba siendo publicada en las revistas pertinentes. Estás escuchando el Geopodcast de la Universidad de Oviedo. Luis, que antes comentabas un poco el papel que han jugado los meteoritos en la historia del universo. Además del papel que han jugado en la historia geológica de la Tierra, ¿han influido de alguna manera también en la evolución de la vida de nuestro planeta? ¿Han tenido alguna repercusión? Hombre, yo creo que todos los oyentes lo tendrán claro, ¿no? La repercusión es que cuando un cuerpo de estos nos llega un asteroide de un cierto tamaño cada X millones de años, vaya si repercute. Yo siempre comparo el universo como una especie de mesa de billar con bolas que están en movimiento, porque eso todos lo visualizamos, ¿no? Y todos los cuerpos del universo se mueven a gran velocidad y ese universo, en nuestro sistema solar, no está vacío, ni muchísimo menos. Está plagado de rocas que viajan a grandísima velocidad, entre 20, 40 hasta 60 kilómetros por segundo. Dependiendo del tamaño del cuerpo, cuando impactan entre sí, se desintegran, se vuelven a reunificar los fragmentos y siguen su viaje. Pero
¿Qué ocurriría cuando nuestro planeta se expone a cuerpos? Nuestro límite es los asteroides que nos preocupan de verdad son aquellos cuerpos que tienen más de 1 kilómetro de diámetro. Y fíjate que te digo 1 kilómetro, no te digo cientos de kilómetros. No. A partir de 1 kilómetro de diámetro son los cuerpos que la NASA y la Agencia Espacial Europea y otras agencias espaciales vigilamos continuamente, ¿no? Nos vigilamos porque hay un cierto riesgo de impacto con el planeta. Si el cuerpo es pequeño, de 1 kilómetro, el efecto es, vamos a decir, local, pero muy grande, bastante devastador. Pero si el cuerpo es grande, y hablo de 10, 15 kilómetros como el que ocurrió hace 66 millones de años en la península de Yucatán, pues eso puede tener unos efectos en el planeta devastadores, ¿eh? La alteración global del clima, todo el polvo que se eyecta a la atmósfera y que nos convertiría en un efecto invernadero, no voy a decir infinito, porque después se ha demostrado que la luz vuelve a pasar y la vida vuelve a recomponerse, pero hay muchísimas extinciones en masa, sobre todo la que tenemos clara del final del Mesozoico, que están determinadamente ligadas a un proceso de este tipo. La que ocurrió al final del Pérmico, también se hablaba de un astroblema, que es como se llaman las cicatrices que dejan los grandes asteroides que han impactado en la Tierra. Hay un astroblema cerca de las Islas Malvinas que tiene 252 millones de años y que se presupone que podía también ser el responsable de una gran extinción en masa, porque cuando pensamos en las extinciones que afecten a seres que viajan en el aire o que viven en el aire, que viven bajo el mar, que viven en superficie, tiene que ser algo que sea un factor común. Principalmente o nos dejas a oscuras por todo el polvo que generas, o cambias el pH de los océanos, que también es otra de las maneras en que acabas eliminando la cadena trófica. Hablando de esto, este año fue la primera vez que el protocolo de seguridad de la ONU se puso en alarma por el descubrimiento en Navidad, en diciembre concretamente, de un meteoroide llamado IR4 2024 IR4. Eso encendió todas las alarmas, porque igual que lo que estamos acostumbrados a ver en el cine, alguien, un investigador evidentemente, un astrónomo, detectó un cuerpo que se acaba de descubrir, y ahora con los programas informáticos que tenemos es muy fácil predecir si impactará o no con el planeta Tierra. Y descubrió que el 22, el día de la lotería, el 22 de diciembre de 2026 nos iba a impactar. Y había una probabilidad, atención, empezó en 1,8% de probabilidad. O sea, lo que no te dicen es que tienes un 98,8, ¿no? Perdón, un 98,2 en este caso, de que no. Pero la noticia fue tal que el protocolo de la ONU se activó. ¿Qué es el protocolo de la ONU de seguridad planetaria? Pues el organismo que rige si de verdad va a impactar o no, y qué medidas tenemos que tomar para evitar que impacte. Que como sabes, pues ahora mismo desde la misión DART tenemos muchísimas cosas a favor para evitar una catástrofe. Lo único que necesitamos es anticipación. O sea, que haya mucha gente unida a los telescopios, observando el firmamento noche tras noche, y que vayan diciendo esto sí y esto no. Y gracias a los avances informáticos, que todo el mundo duerma tranquilo, porque cada vez tenemos más cubierto el cielo. Y bueno, este que empezó en 1,8 llegó a 2,2 en febrero, y ahora resulta que no nos va a impactar. Ahora es posible que impacte con la Luna. Y bueno, ahora la última vez que lo consulté, que esto lo consulto bastante a menudo, estaba en un 3 y pico. O sea que es posible que impacte en la Luna, que ya hemos visto más cuerpos que impactan en la Luna y incluso alguna grabación, ¿no? No voy a decir que estemos a salvo, porque continuamente pues nos visitan rocas, ¿no? Todas las semanas entra algo en la atmósfera. Pero sí que ligados a nuestra propia supervivencia, yo estoy completamente convencida de que cuando se descubra un cuerpo que amenace impactar con la Tierra, vamos a estar perfectamente preparados para evitarlo. Bueno, eso es el mensaje positivo. Con ese mensaje positivo, absolutamente. Y con esas probabilidades de momento bajitas, muy ¿no? bajas, muy bajas. De impacto. A este respecto, cualquier persona que esté circulando por ahí vea
caer un meteorito, ¿cómo pueden llegar a identificar que fue esa roca y no otra la que llegó? ¿Es fácilmente identificable para cualquiera de los que nos está escuchando ahora mismo? Para nada, a no ser que te caiga delante o encima, cuya probabilidad es infinitísimamente más pequeña, ¿vale? Vamos a ver, nosotros pasemos por la noche y vemos una estela de luz que atraviesa el cielo a una velocidad enorme. Uno cree que cayó en el Naranco y igual llegó hasta Lugo, cuando ves la estela pasar. Entonces, oye, yo vi pasar esta luz y entonces fui donde yo creí que cayó y encontré estas muestras. Esto, bueno, me ha pasado alguna vez, ¿vale? Es muy difícil, Carlos, muy, muy difícil, por no decirte imposible. El último cuerpo importante que se vio, que lo vimos todos en 2013, el meteorito de Chelyabinsk, cuando lo vimos hasta por televisión, bueno, pues se localizaron fragmentos muy pequeñitos y el grande se cogió unos meses después en un lago, ¿no? Realmente no cualquier oyente que oiga este podcast que no se imagine que va a poder recuperar ningún meteorito, insisto, a no ser que te caiga delante. Y si te cae delante, ojalá no, ojalá que caiga a una distancia bastante separada del oyente, porque solo le pasó a una persona en la historia, en 1954, en Alabama, que le atravesó el tejado de su casa, aquella buena mujer, y bueno, la golpeó en un aparato de radio y le dio en un costado, ¿no? Eso es muy, muy difícil, es dificilísimo. Pero si alguien ve o tiene sospechas de haberlo visto caer, por ejemplo, en un prado, lo que tiene que hacer es avisar. Nos avisa a nosotros, o avisa a Madrid, al CSIC. Esto realmente tienen que ser ellos los que vengan a recoger la muestra, ni siquiera yo. Yo avisaría a Madrid para que vinieran a verlo, porque si yo me encuentro un meteorito que cae y lo cojo, voy a perder muchísima información en ese momento. Mira, la trayectoria es muy importante. Lo que tiene alrededor que tú no ves, que después se coge con pinzas también. Todo eso se hace muy bien. Cuadriculan el terreno y recogen todo lo que tú no hubieras cogido. Y al final estas muestras son patrimonio. O sea, no es algo que tú debas de llevarte a tu casa, si bien la ley es un poco incierta con el tema de los meteoritos, ¿no? Pero sí es verdad que los meteoritos han de estar en museos o en centros de investigación. En tu casa de nada valdría tener una roca que viene del espacio, que bueno, sí, es verdad que a ti te puede dar la satisfacción de haberla encontrado tú, pero con un poco de suerte, pues tú vas a ser el descubridor, y en cualquier publicación que se haga investigación que se haga sobre ese cuerpo, va a salir tu nombre, con lo cual tú ya vas a pasar a la historia. Y de la otra manera puedes tener una roca que puede ser muy común o muy extraña. Porque sí es verdad que, aunque simplifique mucho la clasificación de los meteoritos, hay meteoritos muy singulares. Ahora mismo se está dando muchísimo valor a aquellos que, bueno, algunas salpicaduras que tenemos de la Luna o de Marte, que tenemos de impactos en estos cuerpos y que la salpicadura llega a nosotros. Y de cara a los astrobiólogos, los más importantes son un subtipo que se llama las condritas carbonáceas, que tienen todos los aminoácidos y moléculas de la vida dentro de ellos, que vienen de la nube de Oort, no vienen del interior del sistema solar, sino que vienen del exterior, y que tienen todos los ingredientes de la vida a día de hoy, y no ha habido ningún arguiñano que haya sido capaz de encontrar la fórmula, y eso que hay laboratorios que llevan décadas haciéndolo, de encontrar la fórmula de crear vida con estas sustancias que traen los meteoritos dentro de sí, ¿no? Está claro que la Tierra es un lugar especial, muy especial en el pequeño universo que conocemos, de lo grande que es, en donde han confluido esos elementos con posiblemente el agua, que es fundamental, y después algún factor que puede ser divino o no, puede ser geológico. Un simple chispazo en una erupción volcánica igual puso de acuerdo algunos aminoácidos para empezar a unirse y formar ese primer punto de inicio de la carrera de la vida. Esto es un tema muy largo, Carlos. Tan largo como apasionante. Muchísimo. Yo siento que me enrollo un montón, pero es verdad que cada vez que doy las conferencias que estoy dando de divulgación sobre meteoritos, no puedo
puedo contar ni el 10% de alguna de las cosas donde me he enrollado aquí hoy, porque es apasionante, no os lo imagináis. No me has hecho una pregunta que yo me hubiera hecho a mí mismo. Tú que me conoces sabes que soy de mineralogía. ¿Qué pinto yo estudiando meteoritos a día de hoy, ¿no? Mira, cuando fui alumno en esta facultad, yo no sabía que había caído un meteorito en Asturias. No tenía ni idea, ningún profesor me lo dijo nunca. Y cuando montamos el museo, pues una profesora de la casa, que era Ofelia Suárez, dijo: Luis, hay que hacer sitio para el meteorito de Cangas de Onís. Y dije yo, ¿qué es eso? Pero lo dijo así, ¿cómo que el meteorito de Cangas de Onís? No tenía ni idea. El meteorito de Cangas de Onís es el protagonista del Museo de Geología a día de hoy. Hoy no podríamos vivir sin él. Y al estudiarlo un poco, además tuve la suerte de poder colaborar con Álvaro Rubio, profesor de aquí de la casa en petrología, que hicimos un remake del estudio que se había hecho previamente. Fue cuando me empecé a embadurnar de lo que era un meteorito, que no tenía nada que ver con la mineralogía en el sentido de que es petrología, es una roca. Y yo me dedico a los minerales, a los cristales y demás. El estudio de los meteoritos es apasionante, no te puedes imaginar lo bonitas que son incluso las láminas delgadas. Que bueno, también las hay feas, ¿eh? No voy a ponerlo aquí todo tan precioso, pero sí es verdad que cuando tenemos que hacer ahora unas muestras que vamos a tener la opción de traer algún material de Marruecos. ¿Por qué de Marruecos? Porque en lugares donde no tienes vegetación y tienes desierto o superficies áridas, pues tienes allí un montón de muestras que evidentemente han caído del cielo y que son fáciles de identificar. Y ahora mismo hay un cierto mercado, porque todo esto vale dinero, hay cierto mercado bastante fácil de acceder que te venden grupos de condritas o de meteoritos sin analizar y sin ningún tipo. Bueno, pues vamos a tener la opción en el museo de que vengan algunas de estas muestras y estoy ansioso por meterle sierra y empezar a ver qué se ve ahí dentro. O sea, que ya lo ves. Teníamos preparada una pregunta, por supuesto, es que creí que ya sobre la acababa. estrella. No, todavía tenemos preguntas para hacerte. Sí, tenemos este tema, como dices tú, es francamente interesante y tenemos muchísima demanda de información que hacerle a un experto como tú. Aparte de este meteorito de Cangas de Onís, que sin duda yo creo que es la estrella del Museo de Geología, yo confieso que cada vez que paso al lado de él paso ganas de cogerlo y llevármelo a mi casa. No, por favor. El mejor sitio donde está es donde está precisamente. Queríamos preguntarte, Luis, si además ha habido otros hallazgos de meteoritos aquí en el norte de la península ibérica o en la península ibérica que sean destacables. No sé si el de Cangas de Onís es el más destacable de todos o tienes en mente algún otro que se pueda destacar. No sé si a nivel peninsular o incluso más allá de nuestras fronteras. ¿Algún hallazgo de meteoritos que te resulte interesante? Hombre, a ver, en la península ibérica se han recuperado a día de hoy 40 meteoritos diferentes, ¿vale? En Asturias 2, los de Oviedo y de Cangas de Onís. En Lugo, pues ha sido uno de los últimos, ¿no? A ver, cada recolección de estas muestras, a la hora de estudiarlas, pues lo primero que tienes que hacer es clasificarlo. Cuando son condritas ordinarias, como es el caso de casi todos los nuestros, pues bueno, ya el propio nombre lo dice, que no, a mí no me gusta nada eso de condrita ordinaria, porque suena como fatal y quiere decir que es la condrita más común. Más del 75% de los meteoritos son condritas ordinarias. Entonces, ¿cómo me hubiera gustado a mí? Pues encontrarme, se llaman payasitas, que son los litosideritos antiguamente conocidos, que son cristales de olivino embebidos en metal, en hierro níquel, ¿no? Con las figuras de Mastaten, para mí son los más bonitos. Son estéticamente son preciosos. Tenemos 2 pequeños fragmentos en el museo, pero aspiro a tener una muestra notable que se vea. Es solo cuestión de dinero. Pero son de los más cotizados en los museos, porque queremos exhibiros algo que digáis, caramba, yo del meteorito de Cangas de Onís puedo decir muchas cosas. Ahora que es guapo, no. Mentiría bastante, ¿no? Es una roca que vista por fuera es muy vulgar, es una roca oxidada, marrón. Entonces no tiene nada que ver. Sin embargo, pues este tipo de ejemplar, que a mí me encantaría que apareciera por aquí, sí. O una condrita carbonácea, que también me haría ilusión que nos cayera cerca y tampoco. O sea que no te puedo decir que tengamos cerca hallazgos muy notables.
Y los meteoritos que tenemos expuestos en el museo son los meteoritos que se suelen tener en casi todos los museos donde hay exhibiciones de vitrinas de meteoritos, porque son los más comunes, el del Cañón del Diablo, el del Campo del Cielo, el de Nantán. Son meteoritos que el Gibeon, que hay toneladas de este material en el mercado, porque son de cuerpos enormes, que después... una parte es la investigación y otra parte es el comercio, que lo ha habido, ¿no? Y lo hay, de hecho, y está permitido, ¿eh? No creas que es algo prohibido, ni mucho menos. Está permitido siempre y cuando no cojas una muestra de un sitio protegido. Ahí entramos cada país tiene sus leyes y bueno, hay lugares que no se dan de coger. Ya estoy pensando en el meteorito Jova, el mayor meteorito del mundo, que está en Namibia, en Grootfontein, que pesaba en origen 66 toneladas y hoy pesa 60. Y se han ido 6 toneladas al mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Están varios museos, están varias colecciones particulares, hasta que el gobierno namibio lo que puso fue allí una barrera, lo tienen controlado y bueno, tú lo puedes ver, está in situ donde cayó, porque no hay una grúa que pueda mover eso. Tienes un lugar donde te puedes sentar a observarlo, pero ya le cogieron 6 toneladas porque lo sabemos por los fragmentos que están distribuidos por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, los meteoritos tienen un alto valor. Podéis preguntarme, oye Luis, ¿cuánto vale un meteorito? Depende del tipo. Lo mínimo, la condrita ordinaria, es 1 euro el gramo. Pero hay meteoritos que valen 150 euros el gramo. 150 euros el gramo, pues un gramo de un meteorito, teniendo en cuenta que es un mineral de hierro, es en torno a un grano de arroz. Entonces si quieres tener una piedra que se vea en una vitrina, empieza a multiplicar, ¿vale? ¿De qué depende? De la escasez, de la historia, del tipo de meteorito. Y ahora no me preguntes cuánto vale el meteorito Kangasunix, pero sí te diré que por la parte histórica y patrimonial que tiene, es muy caro. Voy a dejarlo ahí. Yo creo que tiene un valor incalculable, sí, para el Museo de Geología, para la Facultad de Geología, para la Universidad de Oviedo, y creo que para el Principado de Asturias, por supuesto, y para todo el país, no cabe duda. Luis, a mí me intriga, los visitantes del museo... ¿Les gusta cada vez que ven los meteoritos, aunque sea una piedra muy fea por fuera, o realmente resulta atrayente? Sobre todo en el público joven. El público joven, quizás por el cine, quizás porque dices, meca, un meteorito viene del espacio, y además muchos te preguntan que si son de verdad. Hombre, claro que son de verdad, ¿no? Pero igual se imaginan cosas como mucho más vistosas, Carlos. De todas maneras, cuando los ven, se asombran mucho. Y evidentemente el plato fuerte es el meteorito Kangasunix, que en todas las visitas guiadas se lleva un buen rato, ¿no? Porque la gente disfruta la historia y después está viendo unas muestras muy singulares. Pero sí, los meteoritos asombran un montón, teniendo en cuenta que no son ni minerales ni fósiles, que es los platos fuertes de los museos de geología, los minerales por los colores, la vistosidad, y los fósiles, bueno, también por las formas y lo que son elementos anteriores de la vida y suelen ser grandes también. Los meteoritos vienen a ser esa fantasía que tenemos todos, ¿no? Del espacio desde pequeños, y que estas rocas que vienen del más allá, ¿no? Y que pueden llegar a constituir pues un pequeño tesoro dentro de un museo, o si tú los encuentras, que ya digo que eso es muy, pero no voy a decir imposible, pero muy, muy difícil de encontrar meteoritos. Si tuviera que haber puesto una vitrina con todas las muestras que me trajeron en estos 24 años de historia, de lo que podía ser hipotéticamente un meteorito, necesitaba 2 muebles, porque me trajeron de todo: óxidos de hierro, escorias de arcelor, cualquier cosa que pesaba mucho. Y además hay una cosa que la gente tiene asociada, aún no sé muy bien por qué, que dicen, oye, es que le atrae el imán. Hombre, evidentemente un mineral de hierro, pues magnetitas o escorias, o la hematites la quemas y también te trae el imán. O sea, depende de lo que me traigas, pero eso no quiere decir que sea un meteorito, ni muchísimo menos. O el que pasea por picos de Europa sobre una roca gris y de repente ve un nódulo marrón oscuro. Dice, ¡hala! Esto tiene que ser un meteorito. Cuando hubo mineralizaciones de hierro allí, un montón de ellas, cuya erosión después al final te destila fragmentos en forma elipsoidal que están por ahí colocados y que puedes pensar que es un meteorito. No, es que estaba solo. Bueno, y no tiene nada que ver. Mira, tengo anécdotas de todo tipo, de todo lo que me quisieron traer. Nunca me trajeron un meteorito.
excepto, bueno, un apasionado sobre los meteoritos que fue a buscarlo en un sitio donde habían caído y encontró otro fragmento, que no sé si ya se matriculó por aquí o no, pero que quería matricularse aquí en la Facultad de Geología. Y que tiene un fragmento del meteorito de Villalbeto que no sé si nos acabará donando al museo o no. Yo en ese instante no quise ser tampoco decir, oye, lo tienes que traer aquí. ¿Sabes qué pasa? Me ofrecía un fragmento para estudiarlo, pero como ya se hizo el estudio, no tiene ningún sentido el que nosotros cortemos otro trozo y hagamos algo con él, ¿no? Hay que mantener estas piezas íntegras. Es como si te ofrecen, pues no sé, un trozo de una tinaja fenicia única, ¿no? Dices, no, guarda la tinaja entera, que no merece la pena romperla, ¿no? Pues esto viene siendo igual. Yo animo al que tenga algún fragmento de meteorito de verdad, que no lo sea, ¿no? A traérnoslos al museo, porque, bueno, pasarán a la página los agradecimientos. Esa muestra siempre se conservará, que es lo que tenemos que hacer en los museos, conservar para las generaciones venideras. Y siempre digo cosas como que, bueno, cuando me preguntan, ¿le habéis hecho todo al de Cangas Onís? Digo, bueno, todo lo que se podía a día de hoy, pero con lo que evolucionan las técnicas, no sabes dentro de 10, 15 o 20 años si habrá alguna manera de hacer algún tipo de estudio sobre estas muestras diferente, que te dé otras conclusiones. Para eso es necesario tener los ejemplares. Entonces, todo lo que quede en los museos conservado siempre se podrá estudiar. Lo que tienes en una vitrina en casa, ¿dónde acabará? Geopodcast, Universidad de Oviedo. Luis, precisamente la penúltima pregunta que teníamos preparada para ti era precisamente lo que acabas de decir. ¿Cómo te imaginas la investigación de los meteoritos ad futurum? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Que podremos leer los meteoritos y obtener mucha más información de la que actualmente tenemos? Por supuesto, Carlos. No soy tan fósil, pero soy de aquella generación en que muy amante de la ciencia ficción, y a nadie se le ocurrió lo que era un teléfono móvil. ¿Vale? A nadie. Tú mira las películas de los años 60, 70 de ciencia ficción, mucha teletransportación, mucho viaje estelar, pero nadie habló de lo que era un teléfono móvil. Y esto es una tecnología que ha evolucionado de una manera tan fantástica que yo no sé ni cómo van a ser los teléfonos móviles dentro de 10 años al paso que vamos. Entonces, las técnicas analíticas a las que hemos tenido acceso, ahora se hacen isótopos de todo. Fíjate tú, antes era uranio-plomo, el carbono 14 y no íbamos mucho más allá. Y ahora, con todos los elementos de la tabla periódica, puedes hacer cosas que te dejan fascinado por la precisión que tienen. Y es que es la punta del iceberg, porque cada vez se descubren más maneras de investigar que se aplican a cosas que ya sabías o ya tenías y que yo creo que ni me lo imagino. Yo estoy completamente seguro de que en unas pocas décadas, a esta velocidad, vamos a tener acceso a técnicas que es que yo no me las imagino, Carlos. Yo tengo ya bastante con lo que tengo delante, que no es poco, pero estoy seguro de que sacaremos información que nos va a ayudar muchísimo. Mira, en esta carrera espacial que estamos viviendo ahora desde 2013 con China, porque ahora los de la carrera espacial, vamos a decir que son China y Estados Unidos, aunque están los japoneses, los hindúes, incluso los israelíes quisieron entrar ahí, ¿no? Que mucha gente ahora me pregunta, oye, ¿por qué esta obsesión con la Luna? Digo, ¿no os dais cuenta de que la Luna es la Tierra en estado puro? La Luna se desprendió de la Tierra en un momento dado por el impacto de un planetoide, se llamaba Tea, y se ha quedado allí. Nosotros hemos evolucionado, tenemos tectónica de placas, ha cambiado totalmente la superficie, tenemos la atmósfera, nos lo ha hecho todo. La Luna no. La Luna es como una Tierra fósil, a la que puedes ir en estado cero a estudiar bien lo que ha pasado en nuestro satélite, que también tuvo campo magnético y no lo tiene, no tuvo tectónica de placas, ni mucho menos, pero que nos va a dar muchísima información sobre lo que es nuestro origen, que nos importa mucho, y el origen del sistema solar. Es algo que es fascinante, Carlos. Ya lo ves, me enrollo como una persiana. Pues precisamente para terminar, Luis, Venga. ¿Dónde podemos verte
escucharte hablando sobre meteoritos y sobre otros tantos temas de interés geológico? En cualquier ayuntamiento o centro cultural que me llame, porque he estado en varias partes de Asturias, yo me desplazo, estoy encantado de ir a divulgar sobre meteoritos. Ahora mismo en ciernes tengo en este otoño una actuación en Villaviciosa, en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, aunque no hemos concretado fecha, puede que la concrete hoy o mañana, y se anunciará debidamente en las redes sociales del museo o bueno, a través de las redes sociales de la Facultad de Geología, que también me hacéis bastante propaganda. Y a partir de ahí, bueno, suelo dar la conferencia de meteoritos que estoy dando de divulgación, que suele gustar mucho, suelo darla cada 2 meses en algún ayuntamiento o centro cultural que lo demande. Nada más que tienen que ponerse en contacto conmigo y yo voy encantado, porque creo que es importante divulgar, me gusta mucho y el tema lo merece, la verdad es que sí. Pues así, entre rocas que cruzan el cielo y secretos enterrados en la Tierra, cerramos este viaje sideral. Hoy hemos aprendido que los meteoritos no son solo piedras del espacio, son cápsulas del tiempo, testigos silenciosos del nacimiento del sistema solar y a veces protagonistas de nuestra propia historia, como aquel que cayó en Cangas de Onís y nos recordó que el universo está mucho más cerca de lo que creemos. Muchísimas gracias, Luis Terente, por guiarnos en este recorrido entre estrellas y rocas viajeras. Ha sido un placer. Gracias, Carlos, para mí también. Y a ti que nos escuchas, te dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Y si la próxima historia del cosmos cayera justo en tu jardín o muy cerca de ti? Nos escuchamos en un próximo Geopodcast. Hasta entonces, mira al cielo. Que sean moderadamente felices. Geopodcast, Universidad de Oviedo.